Me dijiste que la élite es culpable de los males económicos y sociales que ahogan a la humanidad. ¿Cómo es la élite española? La élite española está formada por los mismos de siempre: terratenientes latifundistas, grandes fortunas, propietarios y tecnócratas al frente de las mayores multinacionales y de la banca, y los más altos cargos de la política y del funcionariado. Todos ellos defienden la unidad de España, la explotación de sus habitantes, el dominio de las colonias peninsulares de las que se nutren y el derecho de robar a cualquier pueblo de la tierra cuya debilidad lo permita. Cataluña, como colonia de España, tiene su propia élite defendiendo lo mismo que la española, a cambio de participar en la explotación y robo de su propia población. ¿Cómo consiguió la élite española transitar de la dictadura a la democracia sin que mermara su capacidad de explotar a la población? Con la muerte de Franco, después de 40 años de dictadura, la élite española sintió la necesidad de salir del aislamiento para proteger sus intereses y tomó una serie de medidas con el fin de lavarse la cara y, sobre todo, limpiarse la sangre de las manos. Para ello preparó un plan que le permitiera acceder a la democracia capitalista, al que llamaron transición pacífica a la democracia. Una transición dirigida por la élite y tutelada por el ejército que les permitiera autoamnistiarse y pasar intacto el aparato dictatorial fascista a la nueva situación. En primer lugar, la élite española aceptó las condiciones impuestas por las élites occidentales que la habían protegido hasta aquel momento y que aplicaban una estrategia común para esquilmar a Occidente basada en tres ejes, fundamentalmente: el sistema capitalista, el Estado de Derecho y la democracia formal. Este primer paso era ineludible para que España pudiera entrar en la Unión Europea y ser admitida en el concierto de las naciones occidentales. En segundo lugar, y de puertas adentro, la élite española financió y subvencionó a los partidos políticos, permitiendo que los líderes llegaran a convertirse en élite política. A todos ellos se les aseguró que, cuando perdieran sus cargos, dispondrían de poltronas en sus empresas, asociaciones y fundaciones para que pasaran de élite política a élite corporativa, de modo que dicha élite política pudiera saltar de la gran empresa al gobierno o viceversa, y de este modo confundir lo público con lo privado y poder controlar todo el entramado. Al mismo tiempo, mantuvo los privilegios de la élite militar, religiosa, sindical, social y funcionarial, para que se convirtieran en un vivero de élites secundarias que, defendiendo sus privilegios, defendieran los de la élite empresarial y financiera. Con los tres poderes del Estado en sus manos, ejecutivo, legislativo y judicial, la élite impuso las leyes constitucionales y el desarrollo legislativo más conveniente para sus intereses de clase. Finalmente, dueña de los medios de comunicación y de los entramados difusores de la cultura, manipuló a la población creando la opinión que le fuera más favorable. Por si quedaba algún disconforme, contaban con la represión a través de la ley, la policía y el ejército. ¿Es tan sanguinaria la élite española como la del resto de Occidente? A nivel internacional tiene una menor capacidad de robar y matar, porque España pesa muy poco en el concierto de las naciones. Está absolutamente dirigida por los anglosajones. Fíjate cómo, sometida perrunamente a los intereses anglosajones, participa directa o indirectamente en todos los crímenes contra la humanidad: Irak, Afganistán, Palestina, Irán, etc. Y a nivel interno hace un seguimiento absoluto de las directrices de aquellos: beneficiar a la élite salvando a la banca y perjudicar a la población a través de recortes en derechos laborales, sanidad, educación, cultura, investigación, salarios, pensiones, etc. Además, los gobiernos de España siempre han estado al servicio de los ricos. Existe un complot entre la élite y los políticos para beneficiarse mutuamente, jodiendo a la población.
¿La estructura piramidal de la que hablamos existe en España? Sí, es la misma pirámide. Los terratenientes latifundistas, las grandes fortunas y los propietarios y tecnócratas al frente de las mayores multinacionales y de la banca ocupan la cúspide, junto con los más altos cargos de la política y del funcionariado. Todos los demás ocupan la base. En el caso de España, la pirámide es más chata porque prácticamente se ha encargado a la clase media y en este momento la población entera vive angustiada por falta de trabajo o por el miedo a perderlo en un contexto de recortes sociales y salarios a la baja. ¿El hecho de que aumente el desencanto de los españoles y el número de insatisfechos supone un peligro para la élite? Por supuesto, solo has de ver las medidas legislativas que impone el gobierno actual. Una ley de educación que condena a las nuevas generaciones a la indigencia cultural, una ley penal para impedir que la gente hable y se manifieste, reformas en la policía, el ejército y hasta en los vigilantes jurados para reprimir a la población más eficazmente, incremento de los efectivos antidisturbios y de los organismos de espionaje e inteligencia, defensa de los grupos más ultraconservadores para que contrapesen a los movimientos sociales, etc. Mientras tanto, la élite europea, muy a su pesar, hace tenues llamadas a la creación de un salario de subsistencia para menguar el hambre de los marginados del sistema y de este modo evitar que la desesperación y la rabia se manifiesten públicamente. Huelga decir que esto no tiene remedio. La élite tiene todo poder y seguirá teniéndolo. Claro, además, España cuenta con dos agravantes. Por una parte, la población está muy desinformada, engañada permanentemente por unos medios de comunicación en manos de la élite. Y por otra, la democracia española, al estar en manos del aparato franquista, es fascista. La extraordinaria corrupción existente en todas las esferas, por ejemplo, se debe a que las prácticas usadas durante 40 años de dictadura siguen vigentes, porque quienes ocupan el poder pertenecen al aparato franquista o son sus descendientes y no conciben otra forma de enriquecerse. La única receta que le queda a la población española si quiere librarse de la élite y de su sistema capitalista está en la revuelta popular. Por eso le invito a que salga a la calle y a no abandonarla hasta conseguir los tres objetivos que ya conoce: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.